Querido Perú, llegó el momento de sacar lo mejor de nosotros. Saquemos lo que nos hace únicos, esa diversidad que nos da una sazón sin igual. Saquemos lo que nos hace vibrar, soñar y cumplir esos sueños. Saquemos esas ganas de compartir, para que la distancia no nos impida remar juntos. Saquemos lo que nos enorgullece, para que el mundo se saque el sombrero. En Petroperú sacamos lo mejor de nuestra energía, llevándola a cada rincón del país. Porque si sacamos lo mejor, el Perú no tiene límites. Petroperú, sacando lo mejor para el Perú. Bienvenidos a la tercera fecha de Diálogos Internacionales COPE, una iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores y Petróleos del Perú para difundir a los escritores ganadores del certamen literario Premio COPE a favor del fomento de la creación de literaria en el Perú con alcance internacional. En esta oportunidad, contaremos con la participación del escritor Miguel Ruizefio, ganador del Premio COPE en la categoría Cuento, con su obra El dedo en el disparador, así como las autoras e investigadoras mexicanas Ileana Vargas y Yael Weiss. La moderación de este encuentro estará nuevamente a cargo del escritor, docente y actual director adjunto del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Ricardo Zumalavia. Ahora le doy la palabra al director de Promoción Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores, ministro Jorge Ponce San Román. Muy buenos días a todos. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Petróleos del Perú presentan la tercera fecha de la segunda edición del ciclo de conversatorios Diálogos Internacionales COPE. Diálogos Internacionales COPE fue instaurado en 2020, en ese momento con la participación de países como Chile, Ecuador y Bolivia, con invitados internacionales y los ganadores del premio COPE, las categorías poesía, ensayo y novela. Este año, 2021, lo estamos haciendo con tres verdaderas potencias editoriales de América Latina, como son Argentina, Colombia y ahora México. Entre los objetivos de este conversatorio están difundir la literatura peruana, promover la lectura y el análisis de aquellos autores peruanos que han sido premiados por los premios COPE, acercar a los lectores en el extranjero a la Biblioteca Virtual de Petroperú y establecer y proponer diálogos sobre la cultura y la creación con instituciones universitarias de alto prestigio en América Latina, como es la Universidad Nacional Autónoma de México. Es para la Dirección General de Asuntos Culturales de la Cancillería un placer y un honor poder contar hoy con México como país invitado. Uno de los pocos países que, al igual que el Perú, integran el Foro de Civilizaciones Antiguas, una gran potencia cultural en América Latina, un ejemplo en materia de políticas de promoción de su cultura y ciertamente uno de los países más ricos en literatura, en artes y una potencia como industria editorial. Precisamente este año, el Perú es el país invitado a la Feria Internacional de Guadalajara, una de las mayores del mundo. Quiero aprovechar por ello esta ocasión para felicitar la muy significativa participación que tuvo nuestro embajador en México, el embajador Julio Garro, que nos acompaña en esta mesa, para concretar esta invitación, que confiamos va a contribuir a promover a los autores y a la industria editorial peruana en México y en América Latina, y va a mostrar nuevamente que ni la pandemia puede contra el libro y la cultura en nuestros países. Antes de dejarlos con el embajador Garro, quiero saludar nuevamente a nuestro Premio Nacional COPE de Oro 2020 en la categoría de cuentos, Miguel Ruizefio, y agradecer la valiosa participación de las prestigiosas escritoras mexicanas Ileana Vargas y Yael Weiss, así como la siempre informada e interesante moderación de nuestro igualmente escritor Ricardo Zumalavia. Por último, gracias a todos ustedes que nos acompañan por las redes, a través de nuestro Facebook Diplomacia Cultural y las redes sociales de las otras entidades participantes. Sé que disfrutarán de esta jornada, al igual que nosotros, desde estas pantallas. Muchas gracias. A continuación, contaremos con las palabras del embajador Julio Garro, nuestro embajador en México. Muchas gracias por la presentación
Para la Embajada del Perú es un honor asociarse a este evento tan importante como es los premios internacionales COPE. En este año en el que el Perú celebra el bicentenario de su independencia y México el bicentenario de la culminación del proceso de independencia, las manifestaciones culturales que hemos querido realizar tanto como Cancillería, Gobierno y todas las instituciones, incluido por supuesto Petroperú, han tenido un énfasis especial en el tema de la cultura. Y es porque sentimos que ahí está la base, no solo de nuestra nacionalidad como peruanos, sino también de la vinculación que tenemos con los países hermanos, y en particular con México, con quien compartimos no solamente una historia común y una historia hecha a base de cooperación y un paralelismo singular que, si bien en América Latina caracteriza a todos nuestros países. A mí me gusta citar al maestro León Portilla cuando él decía que si los países de América Latina somos hermanos, pues el Perú y México son los gemelos. Me siento por ello particularmente agradecido de que la Universidad Autónoma de México haya querido asociarse con nosotros a este evento. Muchas gracias, Jorge Volpi, por tu participación. Muchas gracias a Yael Weiss. Muchas gracias a Ileana Vargas por acompañarnos en este evento. Creo que para el público mexicano va a ser interesante descubrir a nuevos autores, a nuevos valores de la literatura peruana, y estoy seguro que será un interesante preludio para lo que es la venida con toda fuerza, con todo interés, con todo entusiasmo que estamos preparando para dentro de 2 semanas estar en la Feria del Libro de Guadalajara, en la que espero que nos acompañen la mayor cantidad posible de nuestros hermanos mexicanos. Repito mi agradecimiento a todos, mis felicitaciones al ganador del premio, mis felicitaciones a Miguel Ruiz y, por supuesto, gracias a todos los que esta mañana han querido unirse a este evento. Un buen día a todos y estoy seguro que vamos a disfrutar la conversación. A continuación, las palabras del señor Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la Universidad Autónoma de México. Muy buenos días y muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, es un placer participar en estos diálogos internacionales COPE. Quiero agradecerle particularmente al embajador por esta invitación y por todo el trabajo conjunto que hemos llevado a cabo a lo largo de los últimos años, y desearle el mayor de los éxitos en sus siguientes encargos también. Felicitar también al Perú por ser invitado de la Feria Internacional de Guadalajara, y pues me da muchísimo gusto simplemente que se lleven a cabo estos diálogos que permiten un acercamiento mayor entre nuestros países y particularmente entre los escritores de nuestros países. Me da mucho gusto saludar a mi amigo Ricardo Sumalavia. Hacía mucho que no nos veíamos y me da gusto saber que ya estás de vuelta allá en el Perú, un país con el que tanto la UNAM como México tienen tantos vínculos. Y felicitar, por supuesto, a Miguel Bicefio por este premio de cuento COPE. Muchísimas felicidades y espero que con este tipo de acciones tu trabajo sea mucho más conocido también desde este lado, el nuestro mexicano. Y desde luego saludar a las escritoras mexicanas Yael Weiss y Ileana Vargas, que estarán conversando en unos momentos más. La literatura siempre es un espacio posible justo para el encuentro y el diálogo entre lugares distintos. Además, estas participaciones en Zoom lo permiten todavía de manera más fácil en estas épocas difíciles de pandemia. Así que simplemente desearles a todas y a todos mucho éxito en este diálogo y un saludo muy afectuoso por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Finalmente,
Contaremos con las palabras del señor Aldo Durán, jefe de Gestión Cultural de Petroperú. Muchas gracias. Saludo desde Lima. Quiero acogerme de dos palabras e ideas que ha mencionado Jorge Volpi recientemente. Encuentro y diálogo. Son dos términos que tanto la Cancillería peruana como Petroperú han utilizado y están utilizando para desarrollar este ciclo denominado Diálogos Internacionales COPE. El interés básicamente es difundir, como ya se mencionó, a los ganadores del premio COPE e interrelacionarlos con escritores de habla hispana a nivel Latinoamérica y Iberoamérica, y que podamos encontrarnos y dialogar acerca de temas comunes o temas divergentes, pero interrelacionarnos con la palabra, la escritura, las ideas que nacen de nuestros países, pero que también nos hermanan, nos distinguen, o también nos permite encontrarnos como ahora para dialogar. Quiero mandar un saludo y un reconocimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores, porque es nuestro aliado en diferentes actividades. Agradecimiento al embajador peruano en México, porque a través de él hemos podido lograr que Perú sea país también invitado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y también que esta actividad sea posible esta mañana, esta tarde, a través de las redes sociales, a través del entorno virtual. Quiero agradecer también, a nombre de Petroperú, a los escritores mexicanos, a las escritoras mexicanas que nos acompañan, junto a Jorge Volpi también como representante de la UNAM, nuestro reconocimiento y nuestro saludo también por la obra que cada uno de ustedes desarrolla a lo largo de este tiempo como escritores. A Miguel Ruiz Zefio como Premio COPE de Cuento, nuestro abrazo, nuestro reconocimiento nuevamente, merecido premio obtenido el año pasado, y seguramente ahora conversarán sobre su obra El dedo en el disparador. Ricardo Sumalavia, amigo de la casa y acertado moderador de estos encuentros, también va nuestro saludo y nuestra felicitación por su obra, y la alegría de volverlo a ver nuevamente en Lima, siquiera a través de esta plataforma. Y también agradecer a los que nos siguen a través de las redes sociales, que nos acompañan en cada evento que organizamos en las redes sociales culturales. A nombre de Petróleos de Perú va un saludo, y los invitamos a seguir conectados y a disfrutar de esta conversación, de este diálogo que a continuación tendremos con los invitados. Buenas tardes, gracias. Ahora, para dar inicio a este evento, quisiera presentar a nuestro moderador, el doctor Ricardo Sumalavia. Él es doctor en Letras por la Universidad de Burdeos, fue responsable de la colección Underwood y de la colección Orientalia de la Universidad Católica, donde actualmente es profesor y director adjunto del Centro de Estudios Orientales. Fue profesor visitante en la Universidad de Dankook en Corea del Sur y se ha especializado en literatura coreana. Ha publicado los libros de cuentos Habitaciones y Retratos Familiares, los libros de microrrelatos Enciclopedia Mínima y Enciclopedia Plástica, y las novelas Que la tierra te sea leve, Mientras huye el cuerpo, No somos nosotros, e Historia de un brazo. Asimismo, ha publicado, entre otras, las antologías Colección Minúscula, Viajes y Virajes y Selección Peruana. Profesor Sumalavia, usted tiene la palabra. Gracias. Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de las latitudes. Una vez más, aquí compartiendo los diálogos internacionales COPE, en esta oportunidad para centrarnos en el género cuento, a propósito del premio obtenido, el primer lugar, por el escritor peruano Miguel Ruiz Zefio, con su cuento titulado El dedo en el disparador. Ya dispongo del ejemplar. Además, tuve oportunidad de ser miembro del jurado, y obviamente la calidad de todos los participantes fue notable. Hubo amplia discusión, y también llegamos, por supuesto, luego en consenso a otorgar este premio tan merecido al autor, a nuestro amigo Miguel Ruiz Zefio, ya también conocido
en el ámbito literario peruano. Antes de iniciar esta sesión, me gustaría primero agradecer a las escritoras Liliana Vargas y Yael Báez por acompañarnos este día, y quisiera dar unas cuantas palabras para poder presentarlas. En el caso de Liliana Vargas, ella es escritora, traductora mexicana, licenciada en Letras Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado este año un libro de cuentos que lleva por título Yo no voy a salvarte. También ha colaborado en publicaciones impresas y digitales, tanto a nivel nacional como internacional. En el caso de Yael Báez, ella es editora, escritora, traductora, ha publicado Hematoma, Cahiers de Violence, Constelación de Poetas Francófonas en 5 continentes, 10 siglos, y en 2014 realizó un archivo abierto, la aplicación histórica del Fondo de Cultura Económica, y en 2018 la experiencia digital 2049 Rally en tu ciudad, en colaboración con Hilo Negro. También es editora digital de la revista de la Universidad de México y conductora de En TV UNAM. Y para dar algunas informaciones adicionales con respecto a Miguel Ruiz Effio, es bueno también destacar que él tiene una experiencia como editor. Él estudió Administración y la maestría en Escritura Creativa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También ha sido premiado en otros concursos como Ten en Cuento, a la Victoria, organizado por la municipalidad de este distrito. También el importante Premio Nacional, Premio de Cuento José Watanabe Varas, el año 2010, realizado por la Asociación Peruano-Japonesa. Y también ha sido finalista en reiteradas oportunidades en este mismo concurso organizado por Petróleos del Perú a través del Premio de la Bienal de Cuento, Premio COPE, que en esta oportunidad obtuvo el primer lugar. Entre los libros de cuentos que ha publicado, podemos mencionar La habitación del suicida, del año 2006, Un nombre distinto, del 2011, Y si lo olvido un día, 2012, y La carne en el asador, 2016. Un libro que tuvo, como los anteriores también, una excelente recepción de parte de los lectores y la crítica, además de, luego podemos mencionar también, en múltiples publicaciones en antologías nacionales e internacionales. Y me gustaría cerrar esta primera presentación con un breve texto que presenta su cuento en la edición de la cual ya disponemos, que dice lo siguiente, de parte del jurado calificador. Sobre este cuento se dice: inspirado en hechos reales y tratando la problemática de la tenencia de armas, nos narra una tragedia que deriva en muerte y culpas, un accidente que cambia la vida de una familia en una sociedad en la que la violencia los persigue con sutileza. El presente cuento se estructura en una fluida dinámica de cambios de lenguajes y perspectivas en la que el aparente discurso objetivo nos revela una cotidianidad en tensión. Bien, luego de estas primeras palabras y esta primera presentación, esta referencia al cuento El dedo en el disparador, me gustaría iniciar una primera ronda que, como también ya habíamos coordinado previamente con las autoras y con el autor premiado, la idea es tener una sesión amplia, abierta, libre, una charla respecto al cuento del autor. Y también a mí me gustaría, aprovechando también la nacionalidad de las autoras, porque tal como ya lo ha mencionado el señor embajador del Perú y México, haciendo referencia al investigador León Portilla, acerca de esta situación de hermandad y ya de gemelos entre Perú y México, ¿cuáles son sus primeras impresiones, ¿no?, desde esta recepción mexicana y personal, en el caso de ustedes, como creadoras, como gestoras culturales también, con respecto a este cuento ganador, El dedo en el disparador? Le doy primero la palabra a Liliana Vargas. Hola, buenos días y buenas tardes por allá. Qué gusto saludarte, Ricardo, y saludarles a todos y a todas nuevamente. Y bueno, pues es un gusto estar por aquí. Y entrando en materia ya directamente sobre el cuento, pues yo he de decir que yo me especializo en literatura fantástica, de ciencia ficción, terror, géneros no miméticos. Entonces, cuando leí el cuento, pues fue como
un shock, ¿no? Porque hace mucho que no leía una historia que, para empezar, retratara de una forma tan cruel, bueno, más que cruel, cruda, una realidad que en realidad forma parte de muchísimas sociedades, tanto de Latinoamérica como de Estados Unidos, ¿no? Entonces, me llamó la atención, conforme iba leyendo, pensar un poco en el punto de vista de los personajes, ¿no? De los padres. Y bueno, el hijo obviamente no sabemos nada de él, ¿no? Hasta mucho después. Pero, no sé, se me hizo una historia muy fuerte y se me hizo que iba a haber algún tipo de conexión con alguna situación extraña relacionada con el momento en el que el niño toma el arma y la utiliza para hacer lo que sucedió, que fue un accidente, pero me gusta cómo fue trabajando la historia para que pusiera en duda todo el tiempo de si había sido o no había sido un accidente. Entonces, bueno, lo vi desde distintos puntos de vista, ¿no? Primero como algo que habla de una situación que puede ocurrir en cualquier lugar, casi en cualquier lugar del mundo, en donde haya la posibilidad de acceder a un arma de fuego, pero después pensé, qué curioso que sea gente, o sea, que los personajes sean la mamá sea peruana y el papá sea de Estados Unidos y la historia suceda en Estados Unidos, que es un país que sabemos que tiene muchos problemas con el uso de armas, ¿no? Pero también pensé, es que esta historia podría haber sucedido en cualquier lugar de Latinoamérica, ¿no? O al menos de los que yo conozco, ¿no? O sea, ya sé que aquí en México tal vez no sea tan fácil, no es como que todo el mundo tenga permiso para estar portando armas como en Estados Unidos, ¿no? Pero sí se ha dado el caso, ¿no? En algunas escuelas y en algunos lugares, hay muchas comunidades muy violentas aquí en la Ciudad de México de por sí, ¿no? Pero nunca me había enterado de una historia en donde un bebé, pues, ¿no? Un bebé tuviera el acceso a un arma de fuego y pudiera, pudiera dispararla, pues, y ocasionar lo que ocasionó. Y además, cómo nos va enlazando a través de la historia con otras historias en esta parte de la nota, pues, que hace como un pequeño reportaje dentro de la historia, que eso me gustó mucho también, sobre otros niños, sobre gente muy pequeña, niños y adolescentes que han tenido acceso a armas y también las han usado de esta manera. Entonces, o sea, la verdad sí fue como un shock al principio, la primera vez que lo leí, porque lo leí como varias veces, y dije, wow, ¿no? O sea, esto podría ser una historia del siglo XIX, del siglo XVIII, pero terriblemente es una historia del siglo XXI y no hay ningún suceso sobrenatural, ¿no? Explícito, ¿no? Porque no es la intención, ¿no? La intención de este texto es hablar de una realidad cotidiana y terrible, pero desde mi lectura, desde mi punto de vista, en este caso, lo sobrenatural sería precisamente eso, ¿no? O sea, lo absurdo para mí es que alguien tenga esta libertad de portar armas y de propiciar accidentes como estos, ¿no? Y los accidentes de los que hablas a través de la historia. Entonces, se me hizo, pues eso, una crítica muy fuerte al sistema estadounidense, por una parte, pero también una crítica muy fuerte a la violencia que estamos viviendo en toda Latinoamérica y en todo el mundo en realidad. Y por otro lado, me dejó pensando muchísimo en estas cosas que a veces ponemos sobre la mesa en torno a la maldad y a lo que puede propiciar estas acciones, ¿no? Porque el contraste que hace finalmente entre un accidente y un asesinato o un homicidio con intención, pues, hay una barrera ahí muy sutil, ¿no? Entonces yo digo, pues claro,
O sea, nosotros conocemos las historias de asesinos seriales y pues, de gente que también ha tenido este tipo de enfermedades, o no sé cómo llamarle, todos los chicos todas las historias de los chicos que hemos conocido que balacean las escuelas, por ejemplo, balacean a sus compañeros, todas las series que se han hecho, las películas que se han hecho sobre ese tema, en donde se hace un perfil psicológico de todos ellos para tratar de entender por qué lo hicieron, ¿no? No es solo el acceso a las armas, es algo más que hay dentro del perfil humano y dentro de la sociopatía, por llamarlo de alguna manera. Y en este caso, el hecho de que haya sido un bebé, o sea, una persona totalmente inocente, un ser humano totalmente inocente que no tenía ninguna intención más que la curiosidad, supongo, porque además tampoco es algo que se aborde mucho en el cuento, ¿no? No se llega a explicar tampoco cómo o sea, sí viene la descripción, pero no viene tal cual como la explicación de qué fue, ¿no? O sea, solamente fue la curiosidad, tomó el arma, la disparó, y entonces pues me dejó pensando en eso, ¿no? O sea, quien toma un arma y quien la dispara no tiene totalmente, muchas veces, la intención, no sabe exactamente qué es lo que está haciendo, ¿no? Y entonces, pues no sé, como que da para hablar muchísimo sobre este tipo de análisis les digo, o sea, la maldad, pero también las armas como algo que está tan al alcance de ciertas sociedades, y la intención, ¿no? De este personaje tan pequeñito, además, no sé, me impresionó, me dejó muy impresionada en realidad, ¿no? Y justamente eso era algo que yo te quería preguntar. Para empezar, ¿por qué te llamó la atención esta historia? Si es una historia que te había obsesionado desde hace tiempo y por eso quisiste escribir sobre ella, y ¿de qué manera esto ha afectado, ¿no? Como que tu visión en torno a la escritura, pero también a la sociedad en la que vives, ¿no? O sea, ¿de qué manera se relacionaría esta historia con la propia historia que tú vives de manera cotidiana, ¿no? Y si también te interesa, porque obviamente pues no conozco más de tu trabajo, pero me llama la atención saber si te interesa trabajar este tipo de historias que provienen de la nota roja en tus propios cuentos, o si fue un caso aislado nada más que te llamó mucho la atención y por eso quisiste tomarlo, no sé. Me gustaría saber todo eso porque sí me dejó muy impresionada, ¿no? Y muchas gracias. Sí, gracias, Liliana. Antes de que Miguel tome la palabra y pueda responder a las preguntas, las dejamos todavía un poco en puntos suspensivos. Sobre las últimas preguntas estaba pensando también, por ejemplo, en Jorge Volpi, también parte de su narrativa, parte pues de hechos acaecidos, y que hay una fuente bibliográfica al respecto, ¿no? Y cómo luego lo trabaja de manera ficcional. Con la emoción de entrar al evento, me pasó también saludarlo públicamente, ya lo habíamos hecho antes de la edición, y me alegró verlo después de mucho tiempo, y un saludo para él nuevamente. Me gustaría primero tener las impresiones de Yael, que seguramente también puede libremente agregar algunas preguntas, y Miguel pues la responderá. Oye, Ricardo, ¿no sería mejor que responda las preguntas, así lo hacemos más dinámico y luego ya entro yo? Perfecto, pero ojo que hay como 3 preguntas que le ha hecho Ileana, ¿no? Pero, a ver, Miguel las responde. Así escuchamos la voz del autor. Yo digo que quizás es lo que todos esperamos ansiosamente. A ver, perfecto, de acuerdo. Vamos, Miguel. Bueno, buenos días o buenas tardes, dependiendo del país donde nos están escuchando. Muchas gracias, Ricardo, por la palabra. Gracias a Yael, gracias a Ileana por participar en esta conversación. Gracias a Petroperú, además, por la organización de este evento. De verdad me deja muy agradecido por toda esta logística. Para ir a lo de Ileana, cómo elegir el cuento, me llamó la atención como a ti seguramente te ha llamado los hechos contados de forma literaria,
yo leí la noticia aún en los primeros días del 2014, de 2015, había sucedido la noticia, el hecho en Estados Unidos en el 30 de diciembre, si no recuerdo mal, de 2014, y en los primeros días de enero, cuando tenía un poco de tiempo libre por las vacaciones que se suele dar aquí en Perú luego de las fiestas, y me encontré con esta noticia que me llamó la atención por la cadena de sucesos inexplicables y, si quieres, también absurdos que habían sucedido, ¿no? Yo también me pregunté cómo un niño dispara un arma que tiene a su alcance en un coche de compras, ¿no? Antes, cómo así llevas un arma a un supermercado, ¿no? Pero lo que sí estaba era el contexto de un país donde la libertad de portarlas y de, como también se menciona en algún momento en el cuento, y de transportarlas de estado a estado, que es como en el caso de Perú, de región a región, como irnos de Lima a Cusco llevando un arma, quién sabe para qué, lo facilita, ¿no? Es muy, hay índices altos de posesión de armas en Estados Unidos, que es lo que hace posible esta historia, bueno, este suceso que parece inverosímil, ¿no? Yo ya he venido explorando en libros anteriores, en trabajos anteriores, el tema de la maldad, en principio, la maldad del ser humano. Me interesaba mucho cómo así las personas comunes y corrientes cometen actos de maldad, o que podemos calificar de maldad o de éticamente reprobables. Es así que de la maldad podemos llegar, creo yo, casi naturalmente a los hechos de violencia, a los sucesos de violencia, en cómo ocurren, ¿no? Si de manera fortuita, si se cocina, si es algo que el ser humano va incubando poco a poco a través de su vida. Y este hecho era casi un parteaguas en esto que he venido explorando, porque el personaje principal es un niño, ¿no? Un niño que en todo momento podemos, creo, estar seguros de que es un ser inocente, no tiene 2 años cuando sucede el suceso. En algún momento, después de lo que estuve investigando para escribir el cuento, supe que hay una especie de barrera de amnesia infantil antes y después de los 3 años. Por lo tanto, es un suceso que el niño comete de manera involuntaria, accidental, y que no va a recordar el resto de su vida. Entonces, esta sucesión de detalles, el hecho violento, el hecho absurdo, la inocencia, el accidente que un día no se va a recordar por parte de quien lo comete, me llevó a trabajar la historia, ¿no? En principio me interesaba a mí, además del suceso, las consecuencias, ¿no? He mencionado de que el niño no va a recordar el suceso, pero sin embargo hay un adulto, hay un viudo, hay un padre que ha quedado viudo por mano del hijo, del ser a quien sin embargo tiene que proteger por el resto de su vida, ¿no? A quien tiene que educar, a quien tiene que convertir en un ser humano de provecho. Y sin embargo, me preguntaba yo, ¿qué va a ver el padre cuando dirija la mirada al niño, ¿no? ¿Qué va a sentir, además, a partir de este suceso? Ha perdido a la mujer con la que se casó, a la mujer que amaba, y ha sido por mano del hijo a quien el instinto le ordena amar y cuidar, pero que aparece un conflicto allí. Entonces, esas consecuencias, más que el hecho en sí, el hecho en sí es terrible y chocante, pero las consecuencias del hecho es lo que me interesaba a mí. Por eso es que la nota periodística que se ha mencionado la ambienté en el 2022, porque me interesaba saber qué va a pasar con el niño después, ¿no? El cuento en la forma actual debo haberlo redactado en el 16, en el 2016 una primera versión, y ya en ese entonces incluía la nota periodística ambientada en el 22, porque no quería mover la fecha del suceso para evitar mayores complicaciones técnicas en cuanto a ambientación. Me interesaba ser lo más fiel posible al suceso, pero me interesaba a mí las consecuencias, ver un niño de 10 años, o incluso en algún momento pensé en un niño, en un adulto ya
a quien le cuentan el suceso, ¿no? Eran las posibilidades que me abría el suceso. Y eran esas posibilidades las que me interesaban explorar, ¿no? A partir del hecho. Ahora, a la última pregunta de Liliana, que creo que estoy respondiendo, esta ya la tercera, las notas rojas en mi escritura, he utilizado muchas veces noticias reales para mis trabajos. Si bien en algún momento, hace ya muchos años, he escrito algunas cosas de corte fantástico, sobrenatural, en los últimos libros ya me he decantado por sucesos que podemos calificar de reales, ¿no? Y si bien no siempre parto de noticias, como me ha pasado en este caso y en un par de trabajos recientes, sí suelo partir de sucesos que ocurren, ya sea a personas cercanas, de alguna manera a mí, que voy mezclando para darle forma a una anécdota que pueda yo desarrollar como algo trascendente, ¿no? Probablemente mi apego en los últimos años a tanto hechos reales como a hechos que han sucedido o que han prevenido de noticias policiales o de notas rojas, tengan que ver con mi afán de comunicar, si no denuncias de cosas que están sucediendo, hechos que podamos calificar de manera inmediata al menos como trascendentes, ¿no? Que algo que pueda mover al lector de manera visceral, inmediata, a cuestionarse sobre cosas que vienen sucediendo, ¿no? Bien ha señalado Liliana que en los países latinoamericanos, pero muchas veces como imitación de las grandes potencias, vivimos hechos de violencia en los últimos años y que pareciera tener una escalada hacia arriba, ¿no? Entonces, esa preocupación creo que me hizo ver este suceso como algo que podía literaturizar y que era conveniente desarrollar como creo que lo hice, ¿no? Hasta ahí creo que van las primeras respuestas. Está muy bien, Miguel. Aprovecho también para comunicar a todos quienes nos están viendo que ya pueden leer este cuento como los demás cuentos ganadores y finalistas en la biblioteca virtual de Petroperú. Pronto van a tener allí el enlace, entre las redes van a poder acceder con mucha facilidad y van a poder disponer de texto y lo van a disfrutar sin ninguna duda. Bueno, Yael, te cedo la palabra. Muchas gracias, Ricardo. Pues bueno, pues muchos saludos a todos, tanto de este lado donde estamos conversando como del otro para quienes están asistiendo a esta sesión. Es realmente, pues da cierto calorcito ver que tanta gente se implica, o sea, distintas instancias, ministerios, relaciones exteriores, embajadores, tanta gente se toma la pena, y creo que por supuesto vale la pena, de dar a la literatura tiempo, de dar a la literatura un lugar, de dar a la literatura la importancia que tiene. Me parece pues muy afortunado que este año Perú venga a la FIL. Ya nos hacía falta refrescar estas relaciones de gemelos en las letras. Es una ocasión siempre de conocernos mejor, de platicar más. Esto lo está demostrando. Estamos en una conversación, estamos ya intercambiando a través de palabras y a través de textos. Me impresiona mucho el tamaño del libro que nos has mostrado, Ricardo, lo que sale de este concurso. Estos concursos son realmente, pues, así como el cuento de Miguel, son un dedo en el disparador para muchísimas carreras literarias y para muchísimos reconocimientos, ¿no? Son un dedo disparador para cosas nuevas, para llegar a otros lectores. Lo que me sorprendió muchísimo en el conjunto que pude ver, o que me sorprende siempre en este tipo de antologías, de concursos, es que nos encontramos como en un estado de literatura muchísimo más
digamos, al natural, no diría salvaje, sino más al natural, sin los brandings, ¿no? Comerciales con los que se exportan las literaturas, en los que se empacan a los autores, ¿no? Para venderlos dentro de una literatura que se llamaría la literatura peruana o la literatura de... Luego se pueden hacer muchas divisiones, ¿no? Está la iberoamericana, la latinoamericana, la peruana, y luego la de Lima, y luego la de... No, o sea, se van haciendo muchas corrientes, y en este caso... se borran muchísimos todos estos etiquetados que sirven básicamente para vender, y nos encontramos como en un estado muchísimo más puro de la creación. Podemos ver preocupaciones muy auténticas, si queremos, ¿no? Lo que está atormentando, o por lo menos lo que está habitando a los escritores en determinado momento en sus países. Quizás con estas palabras también quiero indicar que no creo realmente tanto en las literaturas de ciertos países y menos en los cuentos. En efecto, hay ahorita varias corrientes, pero sigo pensando que tiene muchísimo que ver con la manera en que se venden, ¿no? La corriente, por supuesto, fantástica o violenta. En México, o sea, por ejemplo, están todo lo que son los cuentos de... Tanto en México, ¿no? Un poco esta literatura... de monstruos, pero también está en Argentina y en Ecuador, ¿no? Con Mónica Ojeda o con Mariana Enríquez. Tenemos pues muchísimo aquí literatura de narcos del norte, donde se retoman las palabras, muchísimo como de la jerga, ¿no? De la jerga de los narcos, como todo como... pues lengua que para otros países se necesita un poco un diccionario, pero creo que todos los países al final tienen los suyos, ¿no? Tenemos, o sea, realmente me parece que por lo general tiene que ver con empaquetado, y que si nos detenemos a ver las creaciones particulares, finalmente es bastante universal y se pueden hacer reagrupaciones se pueden hacer nuevas reagrupaciones. Entonces, bueno, puedo decir que es muy refrescante este tipo de trabajo, y refrendar mis felicitaciones. En cuanto al cuento ganador, pues bueno, por supuesto, como con otros cuentos de la antología, me sorprendió como la preocupación por la actualidad, por los debates éticos y morales en los que estamos confrontados, desde la violencia a los animales, contra los animales, ¿no? A un sinfín de cuestiones, entre otras, ¿no? La presencia de las armas. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, el cuento inicia con este niño, este bebé, que apenas nace, ¿no? Y lo primero que puede hacer es con sus manos. De hecho, es muy importante, porque agarra sus dedos y agarra hemos todos sentido, ¿no? Cuando tenemos un índice, el bebé lo agarra, ¿no? Espontáneamente es uno como de los gestos instintivos, es agarrarse. Yo creo que, ahorita que lo comento, seguramente nos viene de cierto pasado de changos, de simios, porque somos de los únicos animales somos de los únicos animales, los humanos, que no nos agarramos de la madre. O sea, si nos dejan ahí tirados, no tenemos cómo transportarlos. Un bebé se queda totalmente indefenso ante la adversidad, mientras que los otros animales se logran prender generalmente de la madre con las manos, con las patas. En fin, logran muy rápidamente seguir a la madre o agarrarse de ella, como hacen los demás simios, mientras que el hombre no. Pero sigue con esta reacción como inmediata, casi de nacimiento, de agarrar el dedo que le tienen. Entonces, este niño nos lo presentan como antes sus primeras acciones en la vida, bueno, esta, que es muy natural, y la segunda nos explican, bueno, y luego a las tantas semanas el bebé pudo sentarse, y a las siguientes tiempo pues pudo gatear, y luego ya no se nos dice nada más, pero lo que se puede inferir es que, y lo siguiente, pudo agarrar una pistola y disparar, ¿no? Como si estuviéramos asistiendo al desarrollo ya no del Homo de erectus ni sapiens, sino el Homo, no sé, pistolorius, ¿no? Esta evolución que nos lleva así de camino hasta poder agarrar un arma como lo último de la evolución del hombre hoy en día, ¿no? Dentro de su crecimiento. Entonces, pues sí, es un monstruo, y finalmente estamos abordando la idea de un monstruo creado por la sociedad. Es un monstruo sin conciencia de ser monstruo. Lo vemos, o sea, es una monstruosidad lo que sucede. Me llama mucho la atención también el asunto de que haya una madre peruana, una emigrada, como si también el hecho de subir hacia el norte, la cultura que está allá participara en esta creación del nuevo monstruo humano, ¿no? O del nuevo Homo pistolorus.
con esta migración que sabemos que ahorita nos está atravesando y va directamente hacia Estados Unidos, qué tipo de personas nos estamos convirtiendo allá, ¿no? O qué es lo que puede suceder allá. Otra cosa que me llamó profundamente la atención, pues fue la exploración de vínculos familiares muy distinta a la que conocemos. Todos estamos muy embebidos del mito de Edipo, ¿no? O sea, se trata que el niño mata, ¿no?, al padre ¿no?, y quiere hacer el amor con la madre. En este caso, el niño mata a la madre, no al padre, ¿no? Y no nada más eso, o sea, esto crea como una situación, o sea, como rebarajea las cartas también de la exploración psicológica de los personajes, porque definitivamente el niño viene muchísimas veces a quitar, ¿no?, cierto lugar al padre, por lo menos en un inicio, ¿no? Un padre siempre se siente desplazado por la presencia del hijo, ¿no? Le están robando a la esposa. Pero en este caso se la roban por completo, o sea, simple y sencillamente la matan, ¿no? O sea, se va hasta las últimas consecuencias de este bebé que borra, ¿no?, la presencia de la madre. Entonces, ¿qué relación se establece entre el padre y el hijo? Sí, de protección, pero también algunas veces como de odio quizás. El foco sobre el padre es muy interesante. Me parece que el foco actualmente, ya que queremos hablar de actualidad y tendencias actuales, está sobre las madres, ¿no? Estamos muy centradas y centrados sobre las nuevas maternidades, sobre los cuidados de las mujeres hacia los niños, y siento que está un poco dejado de lado de exploración de la relación de los padres. Entonces, bueno, festejo por un lado el foco puesto sobre el padre, ¿no? ¿Cómo va a cuidar de este niño? Creo que otra de las líneas que se mueven, o sea, lo dijeron por ahí, son muchas voces, ¿no? Son muchos es como en un prisma, ¿no? Como se cuenta esta historia, pero a mí también me parece, por supuesto, que lo atraviesan esta historia muchos ejes. Otro es, claro, el pecado de antes de la memoria, ¿no? Como un poco regresar al pecado original, como esta traba y peso que traemos, del que no tenemos conciencia y que a veces nos tienen que decir del exterior, o tenemos que tomar conciencia de que hay algo oscuro, ¿no?, en nuestro pasado, algo que a lo mejor ni siquiera nosotros hicimos porque no éramos nosotros. Y se me hace que se extiende, no nada más a donde no está la memoria, sino todos estos adolescentes que agarran pistolas y matan, pues finalmente, ¿qué tan responsables todavía son de lo que están haciendo, ¿no? En realidad, ¿qué tipo de cosa, de paquete están en realidad cargando ellos por todos nosotros? Entonces, bueno, si yo tuviera que, o sea, de preguntas, pues claro, hay muchas, ¿no? De preguntas como narradora, curiosa de cómo le hace otro narrador. Yo o sea, me gustaría saber por qué escogiste cortar la historia de esta manera, segmentarla y presentar estos fragmentos. O sea, al principio, empiezas por el inicio, pero no sigue la trama que uno, o por lo menos la línea cronológica que uno esperaría, ¿no? Uno esperaría, pues, el detalle de cómo entran al súper, ¿no?, cómo sucede este homicidio y lo que sucede posteriormente. Y aquí hay como una especie de cortes temporales, ¿no? Hay una especie de tono también un poco policial, un poco como de serie, de filme, ¿no?, en el que se describen muy de manera exterior a los personajes que participan, ¿no? Están o sea, se hacen como fichas de investigación de cada uno de los que están ahí presentes, ¿no? Y quién era y cómo era tal policía. Siento que hay cierta intromisión, ¿no?, del estilo policíaco dentro de esto, que de hecho nos viene mucho de Estados Unidos. Entonces, ¿qué tan difícil fue el armado de esta historia que no hiciste cronológicamente y no hiciste a una sola voz? Miguel, ¿sí? Sí. Bueno, gracias, Yael, por tus palabras. Bueno, para empezar con lo de la dificultad primero de la narración, es un cuento, como mencioné en un momento, que procede de los primeros días de 2015. Tuvo una primera versión en la que la narración era lineal y los sucesos se contaban de una manera que podría llamar tradicional, pero no me convenció porque
hubiese abarcado un periodo demasiado extenso como para reducirlo en un cuento. Y además porque, como dije hace un momento, me interesaba explorar las consecuencias del hecho, ¿no? Entonces hubiese tenido que haber estos 10 años lineales narrados y era un poco... Hubo una versión, como menciono, de ese tipo, pero que no me convenció. Por lo tanto, creo que por un lado, porque el material inicial me resultaba en cierto modo inverosímil por la cadena de absurdos que suceden, quise darle, contrarrestar eso con una manera de narrar en la que apoyarme, ¿no? Entonces, de manera fortuita, por decirlo de alguna manera, pero también porque creo que en los últimos años ha tomado mucho peso en nuestras lecturas, llegué a la crónica latinoamericana. Y es allí donde decidí incluir este reportaje que me ayudaba a solucionar el tema de la verosimilitud, porque me ceñía a un esquema en el que necesito dar muchos datos. Por otro lado, me obligaba a investigar más sobre el hecho y sobre detalles de este tipo de sucesos. Por eso es que hay un momento en el que se hace un recuento de accidentes que de alguna manera investigué sobre ellos para ver qué similitudes había, cómo se dan, ¿no? Entonces, la crónica de alguna manera me ayudó, la he encontrado en los últimos años como una constante muy presente en la literatura que consumimos. Creo que nos ha aportado muchas cosas, sobre todo en la eficacia del lenguaje, del uso del lenguaje en los últimos años, ¿no? Hay muy grandes cultores de estos géneros y que nosotros leemos con otro tipo de historias, pero que sí está influenciando, creo, en las escrituras de muchos creadores actualmente. Yo estuve reflexionando sobre cosas que escribo a raíz de una maestría que seguí aquí en Perú, en Lima, y justamente la violencia, creo yo, impacta a los creadores y nos obliga a escribir de ciertas maneras, justamente porque las violencias de nuestros países nos dejan marcas, y esas marcas que podemos verlos, si se quiere, como traumas, nos hace decir las cosas de cierta manera. Entonces, en este caso particular, creo yo que la crónica ayuda a un tratamiento aséptico del hecho y de un hecho que es terrible seguramente, que hubiese dado por un lado una historia contada erróneamente de manera melodramática por la cantidad de sucesos dramáticos que ocurren, como por otro lado hubiese dado una anécdota de 10 años, que es lo que más o menos es el arco temporal de este cuento, que sobrepasaba los límites del cuento y de lo que debe ser una historia que conocemos como cuento. Entonces, yo creo que la dificultad estuvo por el lado de la complicación de los materiales de los que partí, y la elección de la manera de narrar vino como una solución y vino también como de manera natural sobre cómo contamos los creadores ahora estos sucesos terribles, ¿no? Creo que la crónica me ayudó a ordenar la historia, a elegir y depurar sucesos que tenían que ir, cosas que tenían que dejarse de lado, y probablemente sí hay una serie de ejes que se tejen a lo largo del cuento que van saliendo conforme avance la crónica, porque justamente creo que una de las características de este género periodístico es esa, ¿no? Tratar de abarcar un suceso de la mayor manera posible, desde todas las ópticas posibles, dándole voz a casi todos los actores que estén implicados. ¿Y qué es lo que se ve en esta crónica ficticia que añado, ¿no? Por eso se entrevista al vendedor del supermercado, al vendedor de armas, a los fabricantes de bolsos para llevar armas, y creo que plantear esta cantidad de ejes también enriquecía la historia, ¿no? Para que no quedarme solamente en el suceso trágico y violento, ¿no? Creo que
a partir de este hecho violento, había muchas cosas sobre las que reflexionar y las que, bueno, quise hacer, espero que de manera feliz, quise poner casi todo lo que fuera posible para el lector que le diera, le diera inicio a reflexiones profundas sobre a dónde nos conduce la violencia de nuestros países. Me gustaría agregar algo interesante, ya que he mencionado el empleo de los recursos de la crónica, recordando pues que en nuestra literatura, básicamente la crónica siempre ha aportado mucho al cuento, si sobre todo nos fijamos en la segunda parte del siglo XIX, ¿no? Es donde nuestros escritores modernistas, que al mismo tiempo eran poetas, narradores, escribían sus cuentos, también escribían crónicas, pero sobre todo crónicas de viajes, ¿no? O las crónicas del flaneur, del caminante que observa la ciudad con una mirada, con una visión estética de la nueva urbe que se va construyendo, ¿no? Y luego, claro, y ya con otras influencias, sobre todo, como ya se ha mencionado muy bien, en lengua inglesa se va sumando hasta conformar la crónica roja, la crónica policial. Esto es bastante interesante y cómo ya ahora, siglo XXI, estos nuevos recursos de la crónica siguen igual comunicándose, entrelazándose con las del cuento. Eso es lo que yo pensaba agregar. Y también quiero tomar dos términos que se han estado mencionando constantemente en esta charla, es sobre los instintos, ¿no? Claro, en el caso del niño, es decir, es alguien que coge un arma, por muy pequeño que sea, coge un arma, aprieta un gatillo, es decir, hay una acción mecánica, una sucesión de acciones mecánicas, pero ¿qué mueve a que realice esas acciones mecánicas? ¿Es solamente instintivo? Sí, ahí hay un elemento, una sombra de hasta qué punto, no podemos decirlo racional, porque es muy, muy pequeño el protagonista, que interviene allí, ¿no? Estoy pensando en lo que mencionaba Iliana al principio, ella también como buena lectora y creadora de lo fantástico, de la ciencia ficción, el terror, es decir, ¿cuáles son esos límites de las acciones mecánicas o de lo racional? Y como digo, sobre todo en un pequeño, para que realice esa acción, ¿no? Hay una cuestión instintiva de matar a alguien, y luego se refirieron al padre, que Miguel también hablaba del padre de una manera instintiva, tiene que proteger al niño, pero también de una manera instintiva está protegiendo a quien asesinó a su mujer, a su amante, a su ser querido, ¿no? También como lo mencionaba Yael, y donde van a surgir otros instintos paralelos, ¿no? De hasta qué punto lo protege o hasta qué punto le puede producir o está luchando consigo mismo, con sus instintos, de no hacerle daño a ese niño, que no vaya a haber también otra pulsión violenta, terrible o asesina, ¿por qué no?, de parte del padre. Entonces, todo esto, visto desde la crónica, es lo que le daba ahí la objetividad, porque se necesitaba pues ese hilo de vamos a buscar tomar distancia, ¿no? Y por eso yo también considero, tal como lo ha dicho Miguel, que emplear estos recursos de la crónica me parece que ha sido bastante acertado. Miguel, hay una pregunta también del público que me han hecho llegar, es sobre tu noción del cuento. Quieren saber, para ti, cómo asumes el cuento dentro de tu producción narrativa. Sí, bueno, gracias. El cuento es el género al que normalmente me dedico. No he escrito, salvo algún borrador que no podría calificarse en novela, pero borradores apuntando a historias más largas. Pero el cuento es el género, creo yo, uno de los más hermosos, creo que podemos cultivar dentro de la literatura, ¿no? Porque exige mucha precisión, mucha perfección, porque está abierto a múltiples temáticas, ¿no? Iliana mencionaba justamente lo sobrenatural, lo fantástico. Creo que todos de niños empezamos leyendo cuentos y escuchando cuentos, ¿no? Generalmente sobrenaturales. Y este apego que tenemos, creo, todos por contar historias, la anécdota, ¿no? En las reuniones, me ocurrió tal cosa, y tratar de cerrarla de la mejor manera para no perder el interés de los lectores, ¿no? Nos es mucho más natural contar cuentos primero y luego escribirlos,
que otros géneros como la lírica o la novela, que es hermana del cuento, pero solamente por el lenguaje. Entonces creo que como género principal me parece que es un reto, me parece muy, muy rico de practicar. Creo que es emocionante en la medida en que, si bien tiene leyes, tiene principios y pareciera ser rígido, acepta seguramente con cierto cuidado innovaciones y modificaciones, ¿no? Yo, desde un modesto punto de vista, he tratado de asociarlo esta vez con una crónica, y muchos otros creadores lo hacen, ¿no? Pienso en Piglia, por ejemplo, en cómo mezcla su narrativa con el ensayo. Es un género que, si bien tiene leyes, como mencionaba, y exige mucha precisión, todavía permite hacer estas comuniones con otros géneros, ¿no? Con otras prácticas. Es un género de verdad apasionante, creo, para quienes lo practicamos, y aquí Liana y Yael me darán la razón, porque es un reto, creo, cada nuevo cuento, ¿no? Incluso reta más todavía al creador a no repetirse que en la novela, ¿no? En la novela creo que los creadores pueden tener un estilo y practicarlo a lo largo de quizá 3 novelas. No digo que sea una regla o que todos lo hagan, pero es más permisible eso, creo yo, que en un cuento en el que creo cada quien trata de iniciar siempre de la manera más original posible y de sorprender a tu lector, incluso en un libro de cuentos, ¿no? Tratar de que luego del primer cuento el segundo sea distinto, que el tercero vaya por otro lado, que el cuarto sorprenda al lector que de repente ya había tratado ya había logrado encontrar cierto eje, tratar de romperlo en el quinto y en el sexto, ¿no? Entonces, creo que es un género que permite muchas cosas, muy difícil de practicar, pero a la vez muy apasionante. Muchas gracias, Miguel. No sé si Liana y luego Yael tuvieran algunas preguntas, unos comentarios adicionales. No, pues pensando en todo lo que nos está comentando, llegué a como que cerré la idea de mi lectura sobre el cuento pensando en la cuestión de la culpabilidad, fíjate, porque tienes toda la razón. O sea, el niño nunca sabe qué es lo que está haciendo. Más bien, esta historia parece escrita para que el padre se convenza de que puede seguir amando a su hijo a pesar de que él haya matado a la madre. Y entonces, por eso el final también me dejó, pues sí, me dio para reflexionar muchísimo, porque el papá es realmente el que trata de convencerse de que no es culpable. O sea, lo está viendo cómo está haciendo cosas de niño todavía, lo está viendo jugar, lo está viendo divertirse, le está viendo como esta mirada todavía inocente del niño, y el papá es el que se está repitiendo, es que él no es culpable, ¿no? Entonces, ahí me da como esta cuestión de claro, o sea, el niño no es culpable precisamente porque está esta confrontación todo el tiempo en la historia. ¿Quién está juzgando el acto, no? ¿Estamos hablando de un asesinato o estamos hablando de un accidente? ¿Estamos hablando de violencia o estamos hablando de violencia, pero no de una violencia premeditada, sino totalmente accidentada, ¿no? Y también estamos hablando de las perspectivas del juicio, del suceso, ¿no? O sea, sucede, y lo primero que llega es la policía porque está buscando un culpable. Entonces también queda pensar en la policía, cómo va a... Yo en algún momento me quedé esperando, ¿y qué van a hacer? ¿A poco van a meter al niño a la cárcel, no? O sea, cuando ellos se dan cuenta de qué fue lo que pasó, cuando ven toda la escena y todo, y lo intuyen, lo descubren, dicen, ¿qué hace? O sea, me pongo en el lugar del policía. Es que eso me gustó mucho de tu cuento, que hace que el lector se ponga en el lugar de las personas que están viendo la escena, que le están viviendo y que le están sufriendo, ¿no? Entonces, así pensando en los policías, yo dije, ¿qué haría si yo fuera el policía y hubiera entrado a esa escena, ¿no? Y después, ¿qué hago
¿qué haría si hubiera sido el papá, ¿no? Cuando llega y descubre la escena, que la gente que los está rodeando. O sea, obviamente que un niño de 2 años agarre la pistola y le dispare, y además, eso fue lo único que sí se me hizo muy increíble del cuento, que además le haya atinado precisamente a la cabeza, fue así como wow, ¿no? Y después estuvo muy buena esta parte que metiste del análisis que hacen, ¿no? De qué es lo que se necesita para que alguien, aunque practique tiro, tenga tan perfecta puntería, ¿no? O sea, yo dije, ¿a poco también, o sea, imagínate la fuerza que tuvo que haber tenido el niño para disparar y atinarle y todo? Bueno, o sea, él nunca, o sea, como tú lo dices, él nunca va a saber qué fue lo que pasó, porque afortunadamente no va a tener memoria de ese suceso. Y aunque tuviera memoria de ese suceso, nunca iba a ser consciente de lo que había hecho, porque no era su intención, no era un acto buscado, ¿no? Entonces, eso también, yo dije, ojalá haya una segunda parte, no sé, esto es una propuesta nada más, una segunda parte en donde cuente la historia ya de él como adulto, y que se entere de todo esto, pero desde la perspectiva de los demás. Es que la verdad está muy fuerte que alguien te cuente qué fue lo que hiciste, ¿no? Y cómo repercute en ti, ¿no? El peso de conciencia, pero el peso de conciencia que te viene a través de la visión de los otros. Si nadie más hubiera visto todo lo que pasó, si hubiera sido algo totalmente anónimo, él nunca se daría cuenta, ¿no? Pero en este caso todo mundo está ahí para contarle el suceso y para crearle un juicio, ¿no? Entonces viene esta confrontación. Al final, del padre para quitarse la culpa. Es una culpa bien extraña, además, la que se maneja ahí. Tal vez del padre por no haber estado ahí, tal vez del padre por haberle dicho a la madre o por haberle recomendado a la madre que cargara la pistola todo el tiempo. Pero sobre todo esta necesidad de liberar al hijo de la culpa para seguirlo amando, ¿no? Eso se me hace también muy fuerte, y para que él no crezca con esa culpa. Pero él, al final también explicas cómo el niño en algún momento se va a dar cuenta de lo que hizo gracias a este reportaje, ¿no? O sea, cuando él sea adulto y lo lea, y seguramente encontrará más noticias al respecto, se va a dar cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser esta confrontación con él mismo y con lo que hizo, aunque él no lo haya querido, ¿no? Eso se me hizo, la verdad, como muy fuerte, y ojalá que haya una continuación de la historia. Y pues ya, muchas felicidades por el premio, Miguel. Gracias, Liliana. Gracias. Yael, ¿algún comentario final? Tu micro está apagado, Yael. Pues abundaría rápidamente en el asunto de la culpabilidad, que todo el meollo está en de quién es el dedo en realidad, ¿no? ¿Quién es el dedo de quién es el dedo en el disparador? O sea, todos podrían tener la culpa. De hecho, hay un periodista que le echa la culpa a la madre, ¿no? ¿Qué hacía la madre cargando una pistola? ¿No? Su culpa, y de hecho ya encontró su castigo merecido. El padre pues regaló la bolsa y permitió, ¿no? Regaló la bolsa con el acceso rápido al arma. Es un regalo del padre. Pero ¿quién es culpable más que ellos? La sociedad entera que permite, ¿no? Los lobbies que promueven, ¿no? Y que siguen permitiendo que se compren las armas. Los culpables somos todos nosotros que lo permitimos, que seguimos permitiendo que circulen armas que circulen armas en el espacio público, en manos de gente que no forzosamente sabe usarlas. En fin, creo que la culpa tiene muchísimas capas, ¿no? Y al final creo que el menos culpable es el niño de todo lo que pasó. Y los instintos también, estas pulsiones, ¿no? Si vamos realmente a algo muy, muy profundo y muy soterrado, estas pulsiones, ¿no? Del padre, esta pulsión a veces asesina, ¿no? Es como, bueno, pues sí, también él disparó el arma y hay quizás una pulsión asesina también dentro de él. En fin, habla muchísimas cosas. Felicidades por este cuento y felicidades, por supuesto, a todos los que están detrás de esta iniciativa. Muy bien, muchas gracias, Yael. Miguel, unas palabras finales, quizás a partir de lo comentado. Sí, bueno, gracias. Creo que para cerrar el tema de la culpabilidad y el instinto que lanzó Ricardo y que luego siguieron Liliana y Yael, hay una línea que yo introduje como una manera de
que vendría a ser una pregunta de qué tan válido es. Dice que el niño coge el arma como quizá ha visto en la televisión o los videojuegos, ¿no? Entonces, qué tan, ya, el niño probablemente en ese momento lo hace de manera instintiva, pero es lo que mencionaba ya él, la sociedad que lo permite, ¿no? Que nos bombardea de violencia, ya sea en el entretenimiento, en los juegos, en la vida diaria, ¿no? Cosas con las que terminamos conviviendo o a la que tenemos fácil acceso de repente en edades en las que no estamos preparados, ¿no? Creo que recientemente, no sé en México mucho, pero en Perú aquí ha habido un boom por una serie de streaming y por el juego del calamar. Y leí en redes, por ejemplo, de comentarios de niños muy pequeños que han estado viendo la serie, ¿no? Entonces, ahí también mi reflexión iba hacia qué permitimos a nuestros niños ver durante su formación, ¿no? Bueno, en mi historia yo trato de un niño de 2 años que por supuesto se vuelve instinto suyo si ve algo, de repente cómo sujetar un arma, pero luego no lo va a recordar, nunca va a ser voluntario. Pero en niños más grandes es un niño que ya tiene acceso a la violencia, que quizá dependiendo del punto de vista de la serie y cómo la ha asimilado, ve distinto el hecho de coger un arma, ¿no? Entonces, creo que hay que reflexionar mucho sobre cómo la violencia llega a nuestros niños y que como padres o como adultos permitimos a ellos, ¿no? Qué acceso les estamos dando y en todo caso qué hacer para no llegar a situaciones como las que se narran en el cuento y como a raíz de que sucede mucho en países desarrollados como Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Luis Efio, nuevamente felicidades por este premio en este concurso tan importante para nosotros aquí en el Perú, organizado por Ediciones Copé, publicado este año, una edición, la verdad, impresionante. Y bueno, espero que luego que estemos pasando la pandemia, pues el público pueda tener mayor acceso al libro, pero ya lo tiene, no lo olviden, a través de la biblioteca virtual de Petroperú. O sea, lo pueden ahí tranquilamente leer y también comentar. Quiero agradecer a las invitadas, a Irena Vargas, a Yel Weiss, muchísimas gracias, a todos los organizadores, al señor embajador del Perú en México, por supuesto a la Cancillería peruana, a todas las gestiones que han realizado de una manera excelente, también por supuesto a la Dirección Cultural de Petróleos del Perú, también agradecer por haberme convocado una vez más para poder modelar estos diálogos internacionales COPE. Ya estamos en una segunda versión, ya hemos dialogado con escritores de 6 países, y bueno, seguramente esto va a continuar y será grato también seguir acompañándolos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, profesor Zumalavia. Bueno, ya para terminar, en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y de Petróleos del Perú, queremos agradecer a nuestros invitados, tanto en México como aquí en Perú, y a todos ustedes, nuestros seguidores, a través de las redes sociales, por haber sido parte de esta tercera y última fecha de la segunda edición de los Diálogos Internacionales COPE. Esperamos que disfruten mucho los libros que se encuentran en la biblioteca y, bueno, la literatura peruana. Muy buenas tardes. Gracias.